Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 30 de noviembre del año 2016. En el escenario internacional hay innumerables elementos que se están moviendo para recuperar posiciones, para sentar las bases ideológicas de nuevos partidos, de nuevas propuestas para la sociedad, y todo esto en medio de la tormenta desatada por las discusiones sobre matrimonio de homosexuales, sobre el término de la adopción de niños por parejas de personas del mismo sexo. En el orden político internacional, yo creo que han aparecido dos elementos que además de alguna manera se van a tener que enlazar, que son, por un lado, la llegada al poder de Donald Trump, que viene a desmontar todos los análisis que se habían venido haciendo en favor de la señora Hillary, y le dan a este nuevo actor de la política espacios muy amplios para maniobrar, y ya lo está haciendo. Ya está comenzando a mostrar cuáles son sus primeras apreciaciones sobre el entorno de la situación económica y política en Estados Unidos, y al mismo tiempo la visión que tiene de Sudamérica, que no se ha modificado mucho de lo que dijo durante la campaña. Y el otro elemento importante a introducir en esta reflexión, pues, es la muerte de Fidel Castro, que por última vez, por lo menos en este año, llena la plaza en La Habana con simpatizantes de la línea del desaparecido Fidel Castro. Yo creo que aquí vale la pena precisar que los equipos que estuvieron presentes en la despedida a su líder no mostraron el interés, en primer lugar, y en segundo lugar la disciplina para oír un discurso muy largo, porque fue extraordinariamente largo el que se tuvo que escuchar por varias personas que hicieron la acción de comentar qué había significado para los que estaban enfrente, qué debería significar el fallecimiento de Fidel Castro. Por otro lado, decía el de la disciplina, porque por vez primera que yo recuerde, en una de las manifestaciones de Fidel, la parte de atrás de la manifestación se salió del contexto, se pusieron a bailar, se pusieron a jugar, poco como hacen nuestros chicos, que nos hacen ver al diablo en cueros cuando hacen sus cosas fuera del orden disciplinario. Nada que pudiera considerarse excesivo, pero por lo menos para mí no deja de resultar un dato sorprendente. Una juventud
que estaba ahí para exaltar y ensalzar a su líder máximo, tenía una dispersión de atención de tal manera que parecía que los jóvenes, o ese grupo de jóvenes en particular, para no afectar con la mención a otros que estuvieron muy en la línea tradicional, pero aquí comienza a verse lo que durante muchos años se estaba previendo en Cuba. Hay un sector que ahora baila, que ahora canta, no contra Fidel, sino desentendiéndose del cadáver de Fidel, como si no les importara la herencia de la que les estaban hablando. En el orden diplomático, Vladimir Putin no asiste a las exequias de Fidel Castro, no asiste tampoco el representante de los norteamericanos en las últimas elecciones, pero eso no hace que Donald Trump no diga lo que piensa. Y mientras allá se deshacían en elogios de la figura de Fidel con hechos reales, inventados y hasta fantasmagóricos, por el otro lado, la postura de Estados Unidos era sumamente dura con la última decisión de Fidel Castro, apenas hace unos meses, cuando, si ustedes recuerdan, Fidel Castro somete a votación de algunos de los grupos que estaban reunidos sobre el quehacer de la revolución en las circunstancias actuales. Fue ahí donde comenzaron a aparecer frases que no le gustaron a Fidel, como que es necesario comenzar a construir partidos, es necesario que haya prensa libre y por lo tanto no haya más que 2 periódicos que son los que operan en la isla, que se haga algo para que los jóvenes puedan tener acceso al Internet y un sinnúmero de planteamientos y propuestas auspiciados por Donald Trump que nos hablan de que con el carácter y el temperamento que tiene, da la impresión no va a llevar buenas relaciones con Fidel Castro. Bueno, y está el presidente mexicano Peña Nieto, que hace una revisión de las relaciones y sobre todo hace una referencia muy directa a Fidel Castro y cuando menos los analistas así lo esperábamos, no toma distancia, no lo presenta como un fenómeno que existió en la historia, sí, ya no está, y su memoria a ver si es capaz de mover las cosas que él movía cuando estaba vivo. La postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la voz del presidente Peña Nieto es un panegírico en todos los terrenos que se le quiera ver. Es el líder histórico, es el gran promotor de cosas
que nos sirvieron a todos en América, es como el personaje en torno al cual se crearon los elementos para que la revolución sea una revolución sin armas, pero una revolución para que la sucesión no se pierda en el futuro en las tendencias liberales que comienzan a percibirse ya también en Cuba de manera importante. Ni qué decir del grupo de cubanos de Miami, en donde hicieron jolgorio y en donde se escuchaban coros de personas de diferentes edades rechazando la figura de Fidel y diciendo que ahora van por la libertad de Cuba. El tema es un tema importante, es un tema interesante, porque nos va dando pistas de hacia dónde podemos caminar, en el caso de Cuba, en sentidos paralelos y con acuerdos comunes, según se expresaba en el texto de los discursos. Cuba es sin duda un país diferente en estos más de 50 años que gobernó Fidel Castro y su grupo político a la isla. Este gobierno de alianza que siempre buscó a los jóvenes, buscó también a los no tan jóvenes, pero bien documentados, representantes de la academia, de la universidad, los incorporó, pero luego con mucha diplomacia los hizo a un lado, porque ya se estaban tomando muy en serio aquello de buscar una nueva alternativa para el futuro que no generara un conflicto. En el marco de la Iglesia, la posición oficial fue representada por el nuncio apostólico, quien demostró un buen control de sus mensajes, no atacó, sí propuso mejorar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sobre todo, dijo ahora que nos hemos encontrado con que la separación Iglesia-Estado ha sido asumida por la Iglesia y aceptada por Juan Pablo II, y con ello muchos de los viejos vicios de la discusión sobre el papel de la Iglesia en los estados, pues se están aclarando y están haciendo ver que la Iglesia no es la intermediaria de todos los problemas. La Iglesia no es la que debe encabezar los mítines de desacuerdo con los que proponen la llamada nueva moral, y al mismo tiempo que la Iglesia reconoce tener la presencia suficiente en la isla como para actuar como uno de los factores importantes en el crecimiento. En estos días están apareciendo en casi todos los medios. La CNN le ha destinado un tiempo extraordinario a este tema,
Y ahí también han llevado a varios analistas, pero pues CNN es el liberalismo en los medios de comunicación, chocan con Fidel por el tema de la libertad, y esto hace que los mensajes que se intentaban intercambiar entre grupos religiosos católicos en Miami y grupos religiosos católicos en La Habana, para mostrar que había puntos de unidad aún en medio de tantos problemas, pues lo que se hizo tiene su mérito, tiene su valor, pero se quedó corto frente a lo que la sociedad estaba esperando. La no presencia de Vladimir Putin habla de estos factores que descubrimos hace algunos años, en el sentido de que los cubanos, los norteamericanos, en un tiempo más o menos largo, va a ser difícil incluso que se sienten a dialogar, pues porque están marcados uno al otro como el signo del mal. Decía alguno de los analistas que entre Fidel Castro y sus interlocutores en Miami había un fenómeno que se parecía al del hombre lobo. Cuando la luna es grande, el hombre lobo aparece y comienza a amenazar a la sociedad. En Cuba las cosas van relativamente en paz. Si Estados Unidos mete las manos o mete los pies, el resultado será el surgimiento del antinorteamericanismo militante, que fue realmente la gran herencia que ha dejado a nivel latinoamericano el grupo de Fidel Castro con sus homólogos en otros países, y como planteamientos en un futuro inmediato en donde la desconfianza de uno con respecto del otro apenas está intentando superarse. Comentando con el arzobispo de La Habana, el arzobispo de La Habana decía que el que Raúl Castro hubiera logrado la aprobación de una ley que permite a las iglesias celebrar sus rituales religiosos sin intervención del gobierno, esto que es uno de los grandes logros de la diplomacia vaticana, también marcaba el hecho de que el gobierno no se sentía obligado a hacer la defensa de valores de orden ético, particularmente en las universidades y específicamente en los temas de homosexualidad, de el lanzamiento de campañas a favor de las nuevas tendencias y corrientes que quieren que los hombres y mujeres más de mayor edad, la eutanasia y la eugenesia, estos puedan entrar en programas para ir eliminando
lo que tanto como para los liberales y los marxistas, pues es el grupo de personas de tercera edad que evidentemente ya no podemos hacer muchos de los maniobras que se hacen en la política, pero la generación a la que le ha tocado vivir el desenlace de la Guerra Fría, también tenemos algo que decir respecto a estos temas, pero el argumento de los discursos es: esto ya es terreno de los jóvenes, y comienzan a abrirse foros juveniles en donde se están discutiendo temas extraordinariamente complejos. Nosotros tendremos aquí en la universidad para el mes de febrero el encuentro de centros de cultura, en esta ocasión con el tema ciencia y religión, y uno de los expositores va a venir a plantearnos, él es católico, es el padre Funes, pero no el padre Funes que conocemos, sino este es un profesor de teología en una universidad, creo que la Urbaniana, es profesor allí, y él tiene estudios que han levantado una enorme polémica sobre el tema de la conciencia y los valores frente a tantos desarrollos de orden científico. Hemos aprendido a movernos con enorme rapidez. Hoy los chicos se quejan si su servidor en la computadora tarda un poquito en aparecer con los resultados que ellos quieren. Estamos acostumbrados a eso, a las cosas de resultados inmediatos, no de calidad, sino de inmediatos. Entonces, esto lo va a tratar este profesor, de teólogo Funes, que va a plantearnos sus reflexiones en cuanto al tema de la inteligencia artificial, que es lo que tiene más preocupado al sector pensante de la Iglesia por todas las implicaciones que esto tiene. Por lo tanto, esto nos enseña, nos marca la realidad de una expresión política, social, etcétera, cultural, que está librándose en este momento con dos caminos ya establecidos. Uno es el de el silencio total sobre estos temas en las investigaciones. El investigador no puede y no debe tocar temas de esta índole, sobre la conciencia, etcétera, sino simplemente registrar y comprobar los hechos de lo que está diciendo. Y con ello el liberalismo, digamos, marca su papel, con una fuerte influencia de la filosofía francesa, y por otro lado están los seguidores de la línea marxista, que todavía tienen algo que decir, a pesar de que muchos de ellos viven esta doble existencia, decíamos, de aparecer como
representantes de los grupos más desposeídos, llegando ellos en automóviles carísimos, con relojes que cuestan miles de pesos, y sin embargo viviendo, entre comillas, en el espíritu de las clases medias tan vapuleadas en nuestra situación actual, porque todo lo que ayudó al desarrollo de las investigaciones, etcétera, pues hoy parece que se está bloqueando para que no haya juicios de valor y las cosas sigan, marchen hacia adelante sin obstáculos. Se dice que esto es la mejor relación Iglesia-Estado que se ha provocado en los últimos siglos. Yo en lo personal creo que parcialmente es cierto. Hemos llegado a tener una relación, hemos llegado a tener una, yo no diría comprensión, cuando menos una aceptación tácita de muchas cosas, dándonos cuenta, los católicos y los no católicos, de que al margen de las cosas que nos separan, hay muchas otras que nos unen en cuanto seres humanos, en cuanto parte de sociedades que están desgarradas y laceradas, y que por ahí tenemos todos que entrar a buscar alternativas de solución. El movimiento castrista nació más como un reclamo de libertad de la sociedad que como un proyecto político que chocaba con otro proyecto político. Antes de que Batista tome el poder por golpe de Estado, estaba como presidente de la República uno de los viejos zorros de la política cubana, Grau San Martín, quien incluso en los primeros 2 años del gobierno castrista intentó llevar al partido comunista contra la pared, exigiéndole el cumplimiento de los espacios en defensa de la libertad de la sociedad. Pero si hay algo que chocaba, casi que repugnaba al mundo comunista, era el entrar en estos terrenos de orden no ideológico, sino doctrinario, en donde los puntos de vista que a nosotros nos parecen los elementales para comenzar un diálogo, para ellos resultaban no solamente insuficientes, sino sin calificación, mientras ellos nos presentaban una parafernalia de argumentos manejados desde la perspectiva del marxismo más radical, haciendo la dialéctica social cada vez más violenta y entusiasmándose más con la violencia que con la proposición de soluciones. Nuestro país tuvo con la Cuba de Fidel Castro un acercamiento que se produjo cuando Fidel Castro aceptó un acuerdo bajo la mesa en el que
Cuba se negaba a aceptar a los guerrilleros de México en sus campos de entrenamiento y no reconocía ninguno de los grupos guerrilleros existentes en el país. Todo esto estaba marcado de esta manera y entonces pues los espacios que quedaban eran los que se debatían con los grupos y organismos liberales acostumbrados a tener el control, particularmente en las universidades, y los grupos comunistas obsesionados por sacar el tema de lo doctrinario a lo pragmático, a meterlo en la praxis, meterlo en la vida de todos los días, del choque social que es para ellos la base de la revolución. El gobierno de Putin ha tenido con el gobierno de Raúl Castro situaciones de mucha tensión y muy ríspidas porque le han querido cobrar los cubanos, los rusos a los cubanos, les han querido cobrar algo de lo mucho que les dieron durante la fase más intensa de la Guerra Fría, y esto desde luego a nadie le gustaría que su aliado en una materia que llevó hasta la confrontación ahora me pida cuentas de cuántos rifles, cuántos cartuchos, cuántas cosas se enviaron. Por primera vez han salido publicados en los diarios las cantidades de armamento que Rusia le dio a Cuba y ahora Putin considera que fue una política equivocada la de dar armas a sus aliados, porque en lugar de hacerlos crecer, los hacía confrontarse y tener más problemas y más carencias de las que ya tenían. Pues este tema de la violencia en la perspectiva de Europa se señala que desde el gobierno de Cromwell ya había esta división, una división en tres grandes líneas ideológicas que marcaban una que defendía de manera especial la libertad, otra que defendía de manera especial la igualdad y otra que defendía de manera especial el de la fraternidad. Estas declaraciones, opiniones, documentos, antes solo para los investigadores, hoy pueden consultarse en muchos de los portales de la computadora que están dando informaciones más amplias sobre estos temas y nos hacen cuando menos tener un primer punto de donde partir en un acercamiento o en un entendimiento con estas organizaciones. Fidel Castro propició la reunión de rectores de universidades en Cuba, pero cuando estos llegaron, en su mayoría eran personas simpatizantes del régimen de Fidel, y por lo tanto Fidel lo que pudo hacer con ellos pues, fue
hacerles por ahí alguna reunión, pero Fidel quería que hubiera como una especie de gran batalla de las ideas y esto se definiera en favor de el comunismo encabezado por él, porque de esta manera tendría a uno de los grupos más difíciles de manejar, que es el grupo de los estudiantes y de los jóvenes profesionistas, los tendría más o menos alineados. Pero el efecto de estas actitudes se ha visto mucho más reflejado en la vida estudiantil de algunos países de Europa que en América. Aunque es cierto, como alguien decía, que se ha insistido por parte de historiadores en el argumento de que el marxismo, que debería estar enterrado después de que se le vino abajo su edificio, pues han logrado salir los que se encontraban menos comprometidos, han comenzado a salir y a hacer acto de presencia, pero desde luego el mundo liberal ha marcado con su sello una parte importante del final de la modernidad, en donde el marxismo ha perdido mucho del liderazgo que tenía en el pasado. Ahora, en el momento en el que Fidel Castro perece, sin ninguna duda, el nuevo gobierno de Raúl Castro dice que va a hacer un nuevo gabinete. Si Raúl ha sido honesto en los nombramientos anteriores, en donde al final su mensaje era yo quiero pero no me dejan, me parece que Raúl podría tener un significativo papel de gran moderador de los grupos y con ello ya habría una ganancia verdaderamente significativa. En México, el movimiento a favor de Fidel Castro aparece representado por algunos teóricos de la universidad, de la UNAM, pero particularmente reflejado en las acciones de los grupos zapatistas, curiosamente, allí donde el movimiento comunista de el Che Guevara y otros intentos que hizo la izquierda para polarizar a la comunidad del sureste mexicano, pues nada de esto funcionó. Eran utopías creadas en su mente las que lo llevaban a eso. Cuando Rusia pretende implementar medidas para controlar al ejército zapatista, pues las consecuencias son muy malas, porque la comunidad no las percibe como propias y por lo tanto las rechaza. Sobre este tema podríamos seguir hablando porque da para mucho, pero lo más importante es que el fallecimiento de Fidel Castro deja a Cuba con una enorme responsabilidad sobre el desencadenamiento o no de una guerra civil y el establecer mesas de diálogo en donde realmente se escuchen, y de esta manera el escenario del Caribe tendría otro perfil
que a muchos cubanos les gusta. He estado escuchando muchas entrevistas a cubanos que viven en el exilio, cuyo sueño máximo es regresar y que no están de acuerdo con la violencia. Y me ha tocado oír también a cubanos que dicen que los cubanos de Miami perderían todos los puntos que tienen si llegan a dialogar, que lo que tienen que hacer es llegar y pegar y pegar y pegar y entonces dialogar. Y de esta manera se saldaría la deuda de sangre, dicen, que el régimen castrista tiene con su comunidad. La Iglesia Católica ha estado mediando en estas circunstancias, ha creado algunos espacios para que sean centros de reunión y de entendimiento, cuando menos entre ciertos grupos de cubanos. Y por otro lado, la Iglesia tiene la enorme preocupación de que un número significativo de hombres en edad de la madurez han desertado del catolicismo y se han ido a formar parte de no son iglesias, son cultos y grupos de la santería que han crecido de manera importantísima. El tema de la santería en el medio ambiente del Caribe es toda una historia que habla siempre de que estos grupos no necesitaban una prédica a su favor para ganar posiciones. Los mismos habitantes primitivos de América identificaban estas claves como sus puntos de referencia para el crecimiento y el desarrollo. Ahora, pues, este movimiento está creciendo de manera sorprendente y creo que en la isla de Cuba, mucho más que un comunismo ateo, agresivo y anticlerical, la Iglesia es probable que encuentre el mayor obstáculo en las manifestaciones del vudú y sus secuelas, y particularmente la santería, con todo lo que esto lleva en el contexto. Por lo tanto, el tema cubano es un tema que se ha vuelto un tema intrincado, complicado. Uno puede decir cosas muy fácilmente de lo que pasó, de lo que está pasando, pero parece que no se están construyendo en todos los casos puentes que permitan el acercamiento de las comunidades. Pero bueno, estamos solamente a unos días de la muerte de Fidel y hay mucho de especulación en lo que se hace, a lo que va a ocurrir, porque realmente no sabemos hacia dónde gire en Cuba la orientación de su economía, de su educación y del manejo de recursos que pudieran darle a Cuba una transformación social en la que el ejemplo más cercano que tienen es el de China. En China siguen siendo comunistas, ateos, pero al mismo tiempo forman parte
de la comunidad internacional de los negocios, en donde hay personas de diferentes cultos y modos de pensar en religión, y que no se pelean entre ellos, simplemente se identifican y salen adelante. Habrá que ver si la herencia de Fidel da para prolongar estas cosas, o bien, desaparecido Fidel, le harán su monumento y ahí quedará hasta que alguien considere que ese monumento está fuera de lugar por lo que representa en antivalores para la comunidad en la que se está viviendo. Son cosas que no podemos adelantar, no podemos saber. En estos pocos días hemos tenido muchísima información. Mucha de esta información ya es antigua, es rancia, y sobre todo en la composición del gabinete y en la proyección de los planes de los que están trabajando organizados desde Miami y coordinados en las reuniones por la Iglesia, que están pensando que ellos pueden lograr lo que parece tan difícil hoy, que la reunión de los cubanos, hay 1 millón de cubanos en la isla y 3 millones de cubanos en Miami y otros lugares. Es decir, son apenas la cuarta parte. Y eso pudiera llevar a más de uno a tener la mala idea de que si se les dan armas, ya arrasaron en Cuba. Yo creo que la solución no va por allí y que las venganzas no conducen nunca a otra cosa que no sea una violencia que se repite una y otra vez. No en balde decía aquel refrán chino: si tú vas a ejecutar a tu enemigo por venganza, te conviene dejar cavadas 2 tumbas, porque no solo él va a morir, sino tú también morirás con él. Pues, si les parece, dejamos aquí nuestro tema. Nos quedamos con un sinnúmero de interrogantes, pero creo que al mismo tiempo vamos observando un movimiento que no se queda en Cuba, que trasciende, que está vinculado con las cosas que ocurren en Europa en este momento por el tema de las migraciones, y que está sobre todo vinculado a la historia norteamericana por los 3 millones de ciudadanos suyos que viven en este país. Pues lo dejamos ahí. Esperemos que para la próxima tengamos un poco más de información sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se piensa hacer, que es lo más importante.